Hola, buenos días. Debido a la epidemia del coronavirus, hace ya mucho tiempo que no hemos podido reunirnos y por lo tanto tampoco celebrar juntos la Santa Cena. Así que me gustaría dedicar la predicación de hoy a la reflexión de lo que significa la Santa Cena y cuáles son las actitudes que el Señor nos recomienda que tengamos. Debido a las circunstancias que hemos vivido, muchos de miembros de nuestra Iglesia no han podido participar en la Santa Cena ni por ningún medio. Es decir, algunos lo hemos hecho por videoconferencia, pero algunas familias, algunas personas no han podido por ningún medio. Así que les animamos a hacerlo hoy. Les animamos a participar al final de esta predicación, juntamente conmigo, a recordar juntos el significado del sacrificio del Señor para nuestra salvación. Os animo a preparar, si es necesario, pues podéis ahora parar, poner en pausa el vídeo y preparar lo necesario para que al final de la predicación podamos juntos celebrar la Cena del Señor en memoria de Él y ser bendecidos con su presencia y con su palabra. Así que os animo a que lo hagamos así. La Cena del Señor es algo que debemos celebrar con toda reverencia. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios los pasajes que nos hablan de ello, de cómo el Señor instituyó esta ordenanza para que fuera de bendición para su Iglesia a lo largo de todos los siglos hasta que Él vuelva. Dice así la palabra del Señor. Leemos en 1 Corintios y en el versículo 26 que todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que, recordando que el Señor tomó pan la noche que fue entregado en el aposento alto con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomó también la copa, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama para perdón de pecados. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. También nos recuerda que debemos participar de una forma digna, reverente, respetuosa, porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, queridos hermanos, vamos a reflexionar en el significado de la Santa Cena. Vamos a enfocarnos sobre todo en las actitudes que el Señor nos recomienda en su palabra, las actitudes que debemos tener al participar del pan y del vino en memoria del Señor. En primer lugar, debemos participar con una actitud de confianza cristocéntrica. Es decir, Jesús debe ser el centro de nuestra vida, pero también de nuestro culto y especialmente, de forma muy especial, cuando celebramos la Santa Cena. Dad gracias, dice Jesús, recordadme, conmemorad mi sacrificio, que es una perfecta ofrenda de amor por vosotros y para vuestra salvación. Mi cuerpo molido por vuestros pecados, mi sangre derramada para perdón de vuestros pecados. Hacedlo en memoria de mí, dice Jesús. Así que siempre que participemos de la Santa Cena, debemos hacerlo con una actitud de confianza cristocéntrica, centrados en Cristo, en memoria de Él, para su gloria. Y esto nos lleva a la segunda actitud. Debemos participar con una actitud de comunión. La palabra koinonía es la que se utiliza aquí. El cuerpo de Cristo es la comunión y la sangre de Cristo es la comunión también, porque el pan es un solo pan y el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Así que en la Santa Cena cobran un gran relieve las dos dimensiones de la comunión. La dimensión vertical, que nos habla de nuestra comunión
con Dios y la dimensión horizontal que nos habla de nuestra comunión con los hermanos. Como nos indica el símbolo de la cruz, en aquel madero en el que Jesús fue colgado, un madero que se levantaba vertical mirando al cielo. Maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Jesús llevó nuestra maldición para que nosotros recibamos su bendición. La bendición maravillosa de su obra perfecta, definitiva, que nos salva, que nos purifica a los ojos de Dios. Así que la dimensión vertical nos lo recuerdan dos cosas. La primera os la he mencionado, el madero del que colgaba el travesaño en el que fueron clavadas las manos, las muñecas de Jesús para sostenerlo, ¿verdad? Pero también, ¿os acordáis del velo? Del velo que separaba los lugares, el atrio y el lugar santo, el lugar donde estaban los sacerdotes, del lugar santísimo donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para hacer la expiación de los pecados. Pues bien, ese velo de una tela gruesa y resistente que separaba a la vista de todo ser humano aquel lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza y el propiciatorio sobre el cual era derramada la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Esa cortina, ese velo, fue rasgado desde arriba hacia abajo, como si fuera el mismo dedo de Dios quien lo hiciera, desde arriba hacia abajo, dejando así abierto el acceso al lugar santísimo para todos aquellos que fueran lavados por la sangre de Jesús. ¿Vale? En el mismo momento que Jesús cargaba nuestros pecados y expiraba, entregándose al Padre, proclamando con gran voz que había sido consumada la obra de salvación y que en las manos del Padre entregaba su espíritu. En ese mismo momento el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo por Dios para que pudiéramos entrar en su santa presencia. Así que el pan que partimos y compartimos y la copa de bendición que también compartimos es la comunión con Dios, hace posible la comunión con Dios. Si no fuera así, si no fuera porque la palabra de Dios nos habla de este enorme privilegio, no podríamos creerlo. De tan grande que es este privilegio, no nos lo podríamos creer. Pero es así, hermanos. Tenemos acceso al santo Dios, a su santa presencia, al trono de su gracia, y lo podemos hacer gracias a la obra de Jesús a nuestro favor. Y esto nos habla de la dimensión horizontal, de la comunión fraternal, ¿verdad? La comunión con el Padre nos habla y hace posible y necesaria, ¿verdad? Imprescindible la comunión fraternal. Somos un solo cuerpo porque todos participamos de un solo pan. El apóstol Juan nos asegura que la comunión con Dios hace posible la comunión fraternal. La iglesia primitiva, cuando celebraba la Santa Cena, cuando partían el pan en memoria de Jesús, siempre recordaba en el versículo que dice: si tienes algo, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no vayas todavía al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Y esto es algo que deberíamos tener muy presente siempre que participamos de la Santa Cena. La dimensión vertical nos habla también de la dimensión horizontal. Debemos estar en comunión con nuestros hermanos, debemos estar plenamente reconciliados con nuestros hermanos y debemos amarles y perdonarles siempre que sea necesario. Reconcíliate primero con tu hermano. Seguramente cuando la Santa Cena habla, el pasaje que hemos leído habla de participar indignamente. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, esa persona a juicio come y bebe para sí. Cuando nos lo explica así de esta manera y hace referencia al cuerpo del Señor, están enfocados los dos significados, ¿verdad? Debemos ser conscientes de lo que sufrió el cuerpo de Jesús para salvarnos, pero también debemos ser muy conscientes de que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
no debe ser en ningún momento menospreciado o maltratado por ninguno de nosotros, y mucho menos si queremos participar dignamente de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Así que seguramente cuando hace referencia al cuerpo del Señor está pensando en la iglesia, en esa iglesia que justamente es el problema que Pablo quiere corregir cuando escribe este capítulo 11 de la primera carta de los Corintios. Porque Pablo hace referencia de que no participaban dignamente, de que no se tenían en cuenta los unos a los otros, de que algunos, los más ricos, menospreciaban a los otros que no tenían tanto como ellos. Algunos se hartaban y se embriagaban, mientras otros, en el ágape de la iglesia que celebraban la Santa Cena, mientras otros pasaban hambre y necesidad. Y esto era no menospreciar el cuerpo del Señor, no tenerlo en cuenta de una forma digna. En tercer lugar, debemos participar con una actitud de gratitud. ¿Verdad? Una de las palabras que se utilizan es Eucaristía, verbo griego que habla de dar gracias a Dios. Jesús tomó el pan y dio gracias, tomó la copa y dio gracias, y ahí está el uso de esta palabra Eucaristía. ¿Verdad? Si Jesús, anticipando su sacrificio, dio gracias a Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos? No debemos dar gracias sin cesar a Dios por Jesucristo, por el Hijo de su amor entregado por nosotros en la cruz. ¿Cuánto más nosotros no debemos dar gracias al Señor, a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, por haber muerto por nosotros en la cruz, por haber sufrido tanto para salvarnos? Así que, hermanos, la Santa Cena es una celebración, es una comida fraternal de celebración en el cual damos gracias a Dios de forma sentida, sincera y solemne por su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y además, hermanos, debemos participar con una actitud de esperanza. Hemos leído al principio de todo que todas las veces que celebramos la Cena del Señor, estamos recordando el sacrificio de Jesús hasta que Él vuelva, ¿verdad? Cada Santa Cena es una mirada al pasado para hacerlo en memoria de Jesús. Es una mirada al pasado que hace presente, que hace una realidad presente, importante, de tremenda importancia y trascendencia para nuestra vida, el recuerdo de lo que Jesús hizo. Hace 2000 años se hace una realidad presente, pero también se proyecta hacia el futuro. Mira hacia la eternidad, mira hacia aquel momento en el que Jesús volverá en poder y gloria, como ha prometido y como debemos recordar cada vez que celebramos la Cena del Señor. El Señor vuelve y nosotros seremos transformados porque le veremos tal como Él es y seremos transformados a su imagen y semejanza para disfrutar con Él por toda la eternidad. Así que la Santa Cena es también un mensaje de esperanza y debe transmitirnos esta esperanza que nos da vida. La cruz es el árbol de vida, es el centro de la historia de los hombres, ¿verdad? Marca el antes de Jesucristo y el después de Jesucristo. Y es el fundamento también de nuestro presente y de nuestro futuro, de nuestra esperanza por toda la eternidad. ¿Qué implica esto para nosotros? Pues sobre todo implica santidad de vida y oración. Estamos esperando al Señor, así que debemos ser puros como Él es puro. Y debemos vivir en oración, debemos velar en oración para vivir con esperanza. Por último, quisiera hablaros de la actitud de humildad y de arrepentimiento, que debería estar siempre presente al participar de la Cena del Señor. Autoexaminarnos, como nos dice el texto. Pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. Considera que lo estás haciendo con la actitud de respeto y reverencia que corresponde. Considérate a ti mismo, mira tu vida, mira tu pasado. Date cuenta de las cosas que están mal en tu vida y que Dios quiere poner en orden. Confiesa tus pecados con la promesa de Jesús de que cuando lo hacemos
con sinceridad y arrepentimiento. Él nos perdona y nos purifica, ¿verdad? Debemos pedirle al Señor, haciéndonos eco del Salmo 139, Señor, examíname, mírame, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La historia de los joyeros de la antigüedad, de la época de Jesucristo, y más antiguos aún, nos recuerda la importancia de esto que estamos hablando. Cuando ellos purificaban la plata, lo que hacían era ponerla calentarla mucho e ir sacando las impurezas que se acumulaban en la parte de arriba con una espátula, con mucho cuidado. Sacaban la escoria, las impurezas, la suciedad, todo lo que estaba mal, hasta que se vieran reflejados al mirar en aquel líquido de plata, ¿no?, que se había convertido en líquido y que podían ir limpiando más y más a medida que la calentaba. ¿Cuándo sabían que estaba pura? Cuando ellos al mirarse se daban cuenta de que ya se reflejaba su rostro. Pues bien, también el Señor quiere que en nuestras vidas, cada vez que celebremos la Santa Cena, esto sea un momento de purificación, que tengamos esta actitud de humildad y de arrepentimiento, de tal manera que Dios pueda quitar de nosotros con su espátula, pueda quitar lo que está mal, la suciedad, la impureza, de tal manera que en nuestras vidas cada vez más se vea reflejado el rostro de Cristo. Así que, queridos hermanos, estas son las 5 actitudes que debemos tener en mente al participar de la Santa Cena. Debemos participar con una actitud de fe, con una actitud de confianza cristocéntrica, en memoria de Jesús. Debemos participar con una actitud de comunión, que tiene en cuenta la importancia de la comunión con Dios, el enorme privilegio que es poder vivir en comunión con Dios, pero que también le da gran importancia, porque Dios se la da, a la comunión fraternal. Si tiene algo tu hermano contra ti, recuerda, reconcíliate primero con tu hermano antes de participar del pan y del vino en memoria de Jesús. Y además debemos participar siempre con una actitud de gratitud. Gracias, Señor, gracias por sacrificarte por nosotros en la cruz, por esta ofrenda perfecta, definitiva, que no tiene necesidad de repetirse jamás, porque es perfecta y ha sido definitivo a los ojos de Dios, de infinito valor. Así que con mucha gratitud, dando gracias a Dios por Jesús, por su sacrificio en la cruz, participamos del pan y del vino, con una actitud de esperanza, como os decía hace un momento, y sobre todo con una actitud de humildad y arrepentimiento, pidiendo a Dios que Él siga purificando y santificando nuestras vidas hasta que se refleje la imagen plena de Jesús en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos. Vamos ahora a participar del pan y del vino. Lo vamos a hacer en memoria de Jesús. Mirad, aquí tengo una copa para poder celebrarlo con vosotros en vuestros hogares y yo en el mío. Y aquí tengo también un trozo de pan que vamos a partir en memoria de Jesús. Así que recordemos que Jesús dio gracias, tomó el pan, cuando estaba cenando la cena de la Pascua con sus discípulos, tomó el pan y entonces lo partió y dijo: Este pan es el símbolo de mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado por Dios en la cruz. Haced esto todas las veces que lo comáis en memoria de mí. Así que vamos a dar gracias al Señor por este pan y vamos a dar gracias también por esta copa de bendición que podemos compartir en memoria de la sangre derramada de Jesús para nuestra salvación. Oremos. Señor y Padre, te queremos dar gracias por el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos hablan de tu amor por nosotros, de su obra perfecta de redención a nuestro favor para salvarnos
y para reconciliarnos contigo. Señor, gracias, gracias, gracias por tanto amor manifestado en esta obra de redención a nuestro favor. Señor, tú tomaste nuestro lugar para llevar el castigo que merecían nuestros pecados, para llevar la maldición que nosotros habíamos merecido a causa de nuestro pecado, para ofrecernos la bendición, la copa de bendición que hoy podemos compartir como hermanos y hermanas en Cristo, en memoria de ti. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos en esta mañana para entregarte de nuevo nuestras vidas a tu servicio. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido, al ser colgado en una cruz, cargando vuestros pecados. Comed de él, en memoria de mí. Y el Señor Jesús tomó la copa de bendición, la copa que nos hable de su sangre derramada por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Así que de nuevo, en memoria de él, compartimos esta copa de bendición, recordando que él tuvo que apurar en nuestro lugar y a nuestro favor la copa de la santa ira de Dios contra el pecado. Bebamos de ella en memoria de Jesús y para su gloria. El apóstol Pablo nos recuerda: el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, y la copa de bendición que compartimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Así que recordemos, queridos hermanos, que igual que hay un solo pan que partimos y compartimos, también hay un solo cuerpo de Cristo, al que todos nosotros y nosotras pertenecemos y que debemos honrar a Dios con nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.